Bienvenidos, estimados estudiantes. Este es el curso de Pensamiento Social Cristiano. Estamos ubicados en el grupo teórico número 31 y les damos la más cordial bienvenida a esta tutoría inicial del curso que estamos presentando en este día. La asignatura que vamos a considerar, el título es Pensamiento Social Cristiano. Y este título corresponde a la relación que existe entre la producción teórica y doctrinal del pensamiento relativo, el pensamiento vinculado a la fe cristiana y que está relacionado con aspectos sociales de las distintas situaciones que se generan en la sociedad en cada momento histórico. Por tanto, queremos darle la más cordial bienvenida a este curso, que no es un curso intensivo, sino que es un curso normal. Vamos hasta noviembre con este curso, así que les invitamos a participar activamente. ¿Cuál es la competencia que vamos a desarrollar en este curso? Una competencia pues muy clara, ¿verdad? El estudiante orienta sus acciones con responsabilidad ciudadana en los contextos que le toca vivir, según los criterios del pensamiento social cristiano. ¿Cuáles son los indicadores de logro que estamos buscando y que vamos a aplicar? Primero, reconoce las diferentes características del pensamiento social cristiano. Segundo, interpreta los problemas a nivel nacional e internacional, salvaguardando la dignidad de la persona humana y el bien común. Y tercero, desarrolla proyectos de su profesión tomando en cuenta la integralidad de la persona, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y la participación social. Bien, este es el planteamiento general del curso. Ahora vamos a hacer un poco sintético, vamos a explicar la distribución de los contenidos en el tiempo. Y el tercer punto que vamos a desarrollar es la cuestión de la evaluación. Y finalmente, pues vamos a dar unas breves indicaciones sobre cómo desempeñarse en estas clases virtuales. Bien, la primera unidad, esta materia como todas tiene 3 unidades. La primera se titula Origen y Naturaleza del Pensamiento Social Cristiano. Esta va del día 20 de julio al 29 de agosto. Tómese nota de estas fechas. Ahorita estamos en la segunda semana en realidad. No es la primera, porque la primera pues tuvimos algunas dificultades, no se inició justamente el 20 de julio. Entonces vamos con la segunda semana del 27 de julio al 1 de agosto. Entonces ahora estamos en la parte de la presentación de la planificación docente y un poco pues el reglamento que vamos a utilizar, muy sencillo pues para el trabajo digital. Bien, entonces el tema 1, pensamiento social cristiano y su relación con la doctrina social de la Iglesia. Esta es una parte del tema que vamos a desarrollar esta semana. El subtítulo, Introducción General, Pensamiento Social Cristiano, ¿para qué? Es decir, la finalidad del pensamiento social cristiano. ¿Por qué se estudia esto? 2. La doctrina social de la Iglesia en su contexto histórico, la revolución industrial y la cuestión obrera. Estamos citando un documento del Papa, Rerum Novarum número 1, propio pues de este tema. 3. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Naturaleza de la doctrina social de la Iglesia. Y entonces citamos otro documento que es la Sollicitudo Rei Socialis, el número 41. Y 4, las fuentes de la doctrina social de la Iglesia, que son la Biblia, el Magisterio y la realidad histórica. Toda esta temática está ya alojada en el aula virtual en la primera clase, clase número 1, video ya pregrabado y que ustedes pueden consultar también en el sitio web propio de mi persona, que es Funda Cultura Amalia Chopin en
el YouTube. Ahí están todos los videos tutoriales para que ustedes puedan darle seguimiento a la clase. Y los estudiantes pues inscritos al curso pues pueden seguirlo también en el aula virtual. Esa es la segunda semana. Tercera semana, esta va del 10 de agosto al 15 de agosto. ¿Por qué del 10? Bueno, porque está la semana de vacaciones en agosto, entonces esa semana no hay clases. Tengan en cuenta que el día 15 de agosto hay evaluación, o sea que en esa semana, cuando se entra de la vacación, al final de esa semana, al regreso de la vacación, hay evaluación. Entonces, la lectura de la doctrina social de la Iglesia genera pensamiento social cristiano y se practica en una ética social cristiana. Esta es la semana número 3, semana 4, del 17 de agosto al 22 de agosto, entramos al segundo tema. O sea, no es un tema por semana, sino que los temas prácticamente abarcan 2 semanas por tema. Tema 2, la cuestión social en el pensamiento social cristiano. Subtítulos. ¿A qué se refiere el término cuestión social en la doctrina social de la Iglesia? 2. Evolución y estado actual de la cuestión social en la doctrina social de la Iglesia, la explotación obrera, la amenaza a la paz mundial y los derechos humanos, el subdesarrollo, la precariedad laboral, la injusticia social, la globalización financiera y el cambio climático. Esas son las temáticas de la semana número 4. Semana número 5, siempre en el tema 2, que va del 24 de agosto al 29 de agosto. La cuestión social en El Salvador. Entonces vamos de aspectos generales a cosas específicas de la realidad salvadoreña. En este caso hay que considerar que hay evaluación también esa semana, el 29 de agosto. Hay evaluación, o sea, en esa semana. Semana número 6. En la semana número 6 ya entramos a la segunda unidad. La segunda unidad se titula El pensamiento social cristiano y el proceso de interpretación de la realidad. Esta unidad va del 31 de agosto al 10 de octubre. Entramos a la segunda etapa, a la segunda sección. Entonces vamos semana 6, del 31 de agosto al 5 de septiembre. Tema número 3, análisis teológico pastoral de la realidad. Función crítica de los textos del magisterio. O sea que aquí primero hacemos como una especie, en la unidad 1, es historia y naturaleza, fuentes de la doctrina social. Aquí no, aquí ya vamos a un ejercicio de interpretación de la realidad, en la parte número 2. Entonces, tema 3, análisis teológico pastoral de la realidad, función crítica de los textos del magisterio. Subtítulos, el método ver, juzgar, actuar, generalidades, y el círculo hermenéutico que se genera en el método ver, juzgar, actuar. O sea, es una cuestión metodológica en esta semana. Semana número 7, siempre en el tema 3, del 7 de septiembre al 12 de septiembre. Subtítulo 3, los 3 momentos del método del que estamos hablando. Ver, el momento del análisis social de la realidad. Juzgar, el momento del análisis pastoral, bíblico y teológico de la realidad. Y actuar, el momento de la praxis para la transformación de la realidad histórica. Es una cuestión metodológica. Entonces, vamos a la semana número 8. Es del 14 de septiembre al 19, del 14 de septiembre al 19 de septiembre. Va del 14 porque tenemos ahí un día de asueto que es el Día de la Independencia. Entonces, tema 4, principios y valores del pensamiento social cristiano para un nuevo orden social. Aquí hay 2 subtítulos. El primero, principios, la dignidad humana, el bien común y el destino universal de los bienes. Subtítulo 2, valores, la paz, la justicia, la verdad, la libertad y la caridad. Entonces ahí tenemos nosotros ese planteamiento para la semana número 8. En esa semana 8, el día 19 de septiembre, atentos, también hay evaluación. El día 9, la semana número 9, 21 de septiembre al 26 de septiembre. Subtítulo 3 del tema número 4. Ejemplo de cómo hacer un diagnóstico utilizando el método planteado anteriormente, los principios y los valores de la doctrina social de la Iglesia.
Entonces, escoger uno y explicarlo ampliamente. Por ejemplo, se plantean aquí varios temas como la pobreza estructural, las migraciones, la corrupción de las instituciones y la impunidad, la crisis medioambiental. O sea, hay una serie de temáticas para buscar una aplicación del método que se está estudiando, de tal suerte que el estudiante tenga la capacidad de ejercitarse. O sea, no solo algo teórico, sino también una cuestión práctica. Semana número 10, del 28 de septiembre al 3 de octubre. Tema 5. Análisis bíblico teológico de la realidad, función crítica del texto bíblico. Tomar como punto de partida el tema de la Biblia como fuente del pensamiento social cristiano para enlazar con la unidad 1. Es decir, en el subtítulo primero, el fundamentalismo religioso, todo texto fuera de su contexto es susceptible de manipulación. Número 2, exégesis y hermenéutica, esto ya es un método bíblico. Técnicas para interpretar los textos bíblicos. Y en la semana 11, que es la que viene ahora, del 5 de octubre al 10 de octubre, hay que hacer un ejercicio de exégesis bíblica. Entonces vamos a analizar la parábola del buen samaritano. Por supuesto vamos a dar una guía para que se haga el análisis aplicando 3 métodos. El método, ¿verdad? Ver, juzgar, actuar. Entonces esta es la semana número 11. Tomen en cuenta que el día 10 de octubre también en esa semana habrá evaluación. Y llegamos a la unidad 3, o sea, la parte final, que es función práctica del pensamiento social cristiano. Así se denomina esa unidad, que va del 12 de octubre al 14 de noviembre. O sea, la final, pues. Atención, en la semana 12, que va del 12 de octubre al 17 de octubre, tema número 6, correlación entre historia, Biblia y acción social transformadora en América Latina. Entonces, una cosa más contextual en América Latina. Subtítulo 1, contexto histórico del pensamiento social cristiano en América Latina en las décadas del año 60 y 70. Prácticamente aquí nos vamos a concentrar en el magisterio eclesiástico latinoamericano. Semana número 13, del 19 de octubre al 24 de octubre. Subtítulo 2, la respuesta de la Iglesia Latinoamericana, Medellín y Puebla, promoción humana y cambio social. Aquí en esta semana también, el día 24 de octubre, tenemos la penúltima evaluación. Semana 14, del 26 de octubre al 31 de octubre. Tema 7, correlación entre historia, Biblia y acción social transformadora en El Salvador. Subtítulo 1, contexto histórico salvadoreño del pensamiento social cristiano en los años 70. Aquí ya estamos en la realidad salvadoreña, estrictamente hablando. Semana 15, subtítulo 2, la respuesta de la Arquidiócesis de San Salvador, el legado de Monseñor Romero, la misión de la Iglesia según Monseñor Romero, cuarta carta pastoral, y la dimensión política de la fe cristiana según Monseñor Romero, discurso en Lovaina. Bueno, llegamos así a la última semana, que es la 16. Ustedes saben que todos los cursos tienen 16 semanas en la Universidad Don Bosco, entonces aquí tenemos semana 16 del 9 de noviembre al 14 de noviembre. Y esta semana es exclusivamente para la entrega de los trabajos finales, para la evaluación definitiva. Bien, quiero explicarles, más bien insistirles en las evaluaciones y los porcentajes que estos tienen. La primera evaluación es el 15 de agosto. Tiene el 10%. Segunda evaluación, 29 de agosto, tiene el 15%. Tercera evaluación, 19 de septiembre, tiene el 25%. Cuarta evaluación, 10 de octubre, 20%. Quinta evaluación, 24 de octubre, 15%. Sexta evaluación, 7 de noviembre, 15%, para un total del 100%. Atención que en lo personal propongo que no se hagan evaluaciones puntuales solamente, sino que vayamos distribuyéndolo en cada semana. O sea, yo voy distribuyendo estos porcentajes cada semana. Cada semana hay una asignación, una tarea, una evaluación
y ahí pues yo voy distribuyendo los porcentajes para que no se implique pues todo el porcentaje en una sola evaluación, sino que ustedes van acumulando ya puntajes hasta el final del curso, eso sí. Y aquí pues voy a pasar al siguiente punto que quiero mencionar, que es el tema pues de las indicaciones. Finalmente, quiero invitarles en primer lugar a que sean muy responsables en la entrega de sus tareas, es decir, que no vayan a entregar, cuando son tareas individuales, no grupales, no entregar trabajos idénticos, porque eso rebaja la puntuación y la ponderación en la entrega de la evaluación. O sea, no copiarse, pues lo que se dice, sino que hacer un esfuerzo de responsabilidad personal por trabajar su propio contenido. En segundo lugar, también se evalúa la participación en el aula virtual, es decir, el aula virtual tiene un sistema para saber exactamente cuántas veces y a qué horas entra el estudiante a consultar los contenidos y las asignaciones. Por consiguiente, es muy fácil saber pues, si ha entrado o no ha entrado, y si ha entrado, cuántas veces ha entrado y cuánto tiempo ha permanecido en el aula virtual. Y tercero, en tercer lugar, pues pedirles puntualidad en la entrega de las tareas, porque las tareas tienen fechas y horas perentorias, se dice, es decir, normalmente inician el día lunes, como en este caso, y finalizan el día sábado a la medianoche, para que el domingo pues quede un poco más libre y también pues se puedan subir los materiales para la siguiente semana. Bien, de mi parte solamente esto. Si tienen alguna duda pues pueden escribir al correo que ustedes tienen en su aula virtual, ¿verdad? Así que bienvenidos y bienvenidas, y esperamos que ustedes tengan un eh, muy importante desarrollo en esta clase. Así que les deseo mucho éxito y estamos pues para apoyarles.